En un pequeño y sereno pueblo de Nebraska, el destino de una familia cambiaría de manera inesperada e irreversible debido a una experiencia que trascendió toda lógica y entendimiento, un viaje más allá de la muerte que dejó una marca indeleble en todos los involucrados. La vida de los Burpo, una familia radicada en Imperial, Nebraska, una comunidad apacible y unida por vínculos estrechos, dio un giro dramático cuando su hijo pequeño, Colton, estuvo a punto de perder la vida debido a una emergencia médica. Lo que sucedió después superó cualquier explicación terrenal y se desveló como un verdadero milagro. Tras recuperar la conciencia, Colton comenzó a compartir los extraordinarios y desconcertantes detalles de una experiencia que nadie podría haber anticipado. Relató visiones celestiales, encuentros con ángeles y, lo más impresionante de todo, un encuentro cara a cara con Jesús mismo. Sin embargo, la historia de Colton no se limitó a una simple visión pacífica del paraíso. El regreso de este niño desde la muerte vino acompañado de un mensaje que dejó a su familia y a todos los que lo escucharon sin palabras. No se trataba de una descripción tranquilizadora del cielo, sino de una revelación tan inquietante que forzó a la familia a enfrentar verdades profundas y difíciles sobre la vida, la muerte y lo que les espera más allá de este mundo. La experiencia de Colton fue la de un niño que volvió de la muerte con un mensaje escalofriante de lo divino, una verdad que cuestionó todo lo que se pensaba saber sobre la vida después de la muerte. Era el año 2003, y la mañana de primavera en Imperial, Nebraska, comenzó como cualquier otra en este apacible pueblo donde los vecinos se conocen por su nombre. La familia Burpo, compuesta por Todd, Sonia, su hijo pequeño Colton y su hija Cassie, llevaba una vida sencilla, marcada por la fe y el amor, que reflejaba la de muchas otras familias de la comunidad. Su existencia era tranquila, impulsada por el compromiso con su creencia y el sentido de propósito que brindaba su vida diaria. Todd, pastor de la iglesia local, se encargaba de varios trabajos para mantener a su familia, siendo también bombero voluntario, entrenador y reparador. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para ser un esposo y padre devoto. Sonia, por su parte, era maestra en la escuela local, y lograba equilibrar su carrera con las responsabilidades de criar a sus hijos, asegurándose de que en su hogar nunca faltaran el amor y la fe. Con tan solo 4 años, Colton era un niño lleno de curiosidad y energía. Su cabello rubio y su sonrisa radiante lo hacían irresistiblemente encantador, siempre lleno de preguntas y con ansias de descubrir el mundo que lo rodeaba. Su energía infinita lo llevaba a seguir a su padre en cada uno de sus quehaceres por la ciudad, disfrutando de cada momento juntos, con admiración y alegría. El lazo que compartían era inconfundible, pues Colton miraba a su padre con un respeto y una devoción que solo un niño puede tener. La vida en la casa de los Burpo parecía perfecta, hasta que una enfermedad aparentemente inocente dio un giro inesperado y aterrador. A principios de enero, Colton comenzó a manifestar lo que parecía ser un simple virus estomacal. Con fiebre y algo de dolor abdominal, Todd y Sonia pensaron que se trataba de una gripe pasajera. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la condición de Colton no solo no mejoraba, sino que empeoraba considerablemente. El dolor se intensificaba y el pequeño comenzaba a gritar de angustia, sujetándose el estómago con desesperación. Sonia, quien siempre había conocido a Colton como un niño resistente y lleno de vitalidad, se sintió desconcertada al escuchar esos gritos, algo definitivamente no estaba bien. El dolor que experimentaba su hijo parecía ser mucho más grave que el malestar de una simple gastroenteritis. Preocupada y cada vez más alarmada, Sonia insistió en que Todd lo llevara al médico de familia. Después de un examen inicial, el doctor no encontró causas evidentes para el sufrimiento de Colton. Les sugirió que se trataba de un caso grave de gastroenteritis y les aconsejó mantenerlo hidratado y dejar que la enfermedad siguiera su curso. Aunque Todd intentó tranquilizar a Sonia, un presentimiento oscuro se apoderó de él. Algo en su interior le decía que la situación era mucho más seria de lo que parecía. Con el paso de los días, la condición de Colton no solo no mejoraba, sino que se volvía cada vez más angustiante. El dolor se volvía insoportable y el pequeño ya no podía mantenerse de pie sin gritar de desesperación. Era como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Sonia, aterrada y completamente desconcertada, llamó a Todd al trabajo una tarde, su voz temblaba y apenas podía contener las lágrimas. Todd, algo está muy mal. Esto no es normal. Tenemos que llevarlo al médico ahora mismo, dijo con tono de pánico. Todd, sintiendo un nudo en el estómago, no dudó un instante en volver a casa. Sin perder tiempo, llevaron a Colton de nuevo al médico. Esta vez,
Tras un examen más detallado, el médico comprendió la gravedad de la situación. Las pruebas mostraron que el apéndice de Coulten se había reventado, una condición que había pasado desapercibida en la visita anterior. Un apéndice reventado es una emergencia médica de alto riesgo, especialmente en un niño, ya que las toxinas liberadas en su cuerpo pueden causar infecciones graves y poner en peligro la vida. El médico les informó urgentemente que Coulten necesitaba ser operado de inmediato para salvar su vida. En ese momento, la familia Burpo pasó de lidiar con lo que parecía un simple virus estomacal a enfrentar la aterradora realidad de que la vida de su hijo pendía de un hilo. Sonia, incapaz de contener el torrente de emociones, se derrumbó en lágrimas, completamente sobrecogida por la rapidez y gravedad de todo lo ocurrido. Todd, aunque igualmente devastado por el miedo, intentó mantenerse firme por su esposa y su hija. Por dentro, sentía que se desmoronaba, consumido por un miedo insoportable. Aunque deseaba gritar, rogarle a Dios por la vida de Coulten, se contuvo, pues sabía que debía ser el pilar de su familia. Antes de que lo llevaran a la sala de operaciones, besó a Coulten en la frente, su voz llena de emoción al susurrarle: «Te amo, amigo». A pesar de estar apenas consciente, Coulten esbozó una leve sonrisa y le respondió, con una profundidad que solo un niño podría transmitir: «Yo también te amo, papá». La historia de Coulten continuó fascinando a todos los que la escuchaban. El niño describió el cielo con una claridad y profundidad desconcertantes, relatando su experiencia con una honestidad que desbordaba las expectativas de su familia. Cada detalle de sus relatos parecía estar impregnado de una pureza que solo un niño podría tener, lo que hacía que sus palabras fueran aún más impactantes. Coulten mencionó la presencia de seres celestiales, a quienes describió como ángeles, con una familiaridad que parecía completamente natural para él, sin temor ni asombro, como si todo aquello fuera tan real como su vida en la tierra. Lo que más impactó a Todd y Sonia fue que, además de sus encuentros con ángeles y visiones del cielo, Coulten relató con una claridad asombrosa su encuentro con Jesús. Según su relato, Jesús lo recibió con una sonrisa cálida, y el niño detalló su apariencia con una serenidad y una cercanía que desconcertaron a sus padres. Habló de Jesús como si lo hubiera conocido desde siempre, describiéndolo como un ser lleno de amor y compasión. La conexión que Coulten sentía con él era tan profunda que, aunque solo tenía 4 años, sus palabras estaban llenas de una sabiduría que solo podía originarse de una experiencia trascendental. Un aspecto que sorprendió a la familia fue la serenidad con la que Coulten hablaba del más allá. No mostraba miedo, ni angustia, ni incertidumbre sobre lo que había visto. Al contrario, parecía hablar del cielo con una familiaridad que desconcertaba, como si hubiera estado allí antes o como si fuera su hogar natural. Cada vez que mencionaba a Jesús o a los ángeles, su rostro se iluminaba, y su voz adquiría un tono tranquilo, casi como si estuviera recordando algo que había vivido y comprendido profundamente. La familia Burpo comenzó a reflexionar sobre el mensaje que Coulten había traído consigo. Aunque su historia parecía demasiado extraordinaria para ser real, la precisión con la que describió eventos y detalles de los que no podría haber tenido conocimiento y las experiencias que relató, sin duda le dieron una sensación de autenticidad que no podían ignorar. Las palabras de Coulten comenzaron a desafiar lo que ellos, y muchos otros, creían sobre la vida después de la muerte. Un día, mientras jugaban en el jardín, Coulten dijo algo que dejó a su madre sin aliento: «Vi a mamá en el cielo». Sonia, sorprendida, preguntó con cautela: «¿Me viste allí?». Coulten asintió con una sonrisa. «Sí, mamá, pero no me preocupaba que no estuvieras conmigo. ¿Estabas bien?». Esta declaración desconcertó aún más a la familia. ¿Cómo podía Coulten saber cómo Sonia se sentiría al estar separada de él, si ella nunca le había hablado de sus propios temores sobre la muerte o el cielo? A medida que la familia Burpo comenzaba a digerir la increíble historia de Coulten, se dieron cuenta de que había algo más profundo en su experiencia. No se trataba solo de una serie de visiones o sueños, sino de un mensaje de esperanza y consuelo que trascendía las fronteras de la vida y la muerte. Coulten, sin saberlo, les estaba mostrando algo mucho más grande: la paz, la seguridad y el amor que existen más allá de la vida terrenal, una verdad que no podía ser explicada por la lógica o la ciencia, sino solo por la fe. Coulten y su familia se embarcaron en un viaje emocional para comprender y aceptar la magnitud de lo que él había experimentado. Las palabras de Coulten no solo dejaron una huella en su corazón, sino que también tocaron a muchos de los que escucharon su historia, transformando la manera en que veían la vida, la muerte y la fe.
La familia Burpo no solo estaba procesando la cirugía y el susto de casi perder a su hijo, sino que se encontraba enfrentando una realidad que desafiaba su comprensión del mundo. Coulten, con su inocencia infantil, parecía ser el portador de un mensaje que no solo tocaba a su familia, sino que también dejaba una huella en todos aquellos que escuchaban su historia. Cada una de sus revelaciones se sentía como una pieza de un rompecabezas que, al unirse, formaba un cuadro más grande y más asombroso de lo que la vida, la muerte y el amor divino significaban realmente. Mientras los días pasaban, Todd y Sonia continuaron procesando las increíbles historias de Coulten, pero algo comenzó a cambiar en ellos. Cada nueva revelación de Coulten no solo fortalecía su fe, sino que les ayudaba a sanar heridas profundas que habían estado ocultas en sus corazones. El dolor de la pérdida de su hija no nacida se suavizó, al menos en parte, al saber que ella estaba viva y feliz en el cielo, esperándolos con amor. La conexión que Coulten había hecho con ella, una conexión que era imposible sin la intervención de algo sobrenatural, les ofreció un consuelo profundo que no habían creído posible. Además, la forma en que Coulten hablaba de Jesús, con la claridad y la confianza de quien ha tenido una conversación personal con él, desbordaba cualquier expectativa que un padre podría tener al escuchar hablar de la figura central de su fe. La visión de Jesús que Coulten describió no era la de una imagen idealizada, sino la de un ser lleno de amor puro y comprensivo, alguien que conocía a cada persona profundamente y aún así las amaba incondicionalmente. Esta visión tan simple, pero tan profunda, transformó la perspectiva de Todd sobre su fe. Jesús no era solo una figura histórica o un concepto teológico, él era una presencia viviente y personal, y ahora Todd lo entendía de una manera más real y palpable que nunca. Los relatos de Coulten sobre el cielo, su encuentro con su hermana, y su conversación con Jesús, les ofrecieron una visión reconfortante de la vida después de la muerte. Para ellos, no era solo una historia que su hijo había contado, era una confirmación de lo que ellos ya sabían en lo más profundo de su ser, pero que ahora se les había mostrado de manera tangible, a través de los ojos inocentes de su hijo. Mientras tanto, la familia no pudo evitar compartir su historia con otros. Su experiencia trascendió su propio dolor y se convirtió en un testimonio de esperanza y consuelo para aquellos que se enfrentaban a la pérdida, la duda y el miedo. La historia de Coulten se difundió, y con ella, el mensaje de que el cielo no solo existía, sino que era un lugar real, lleno de luz, amor y paz, donde las almas que se han ido no están perdidas, sino que están a salvo, esperando en un lugar lleno de promesas divinas. Para los Burpo, la vida no volvió a ser la misma después de las revelaciones de Coulten. Cada conversación con él les recordaba lo sagrado y lo inexplicable de la vida, y también lo misterioso de la muerte. Cada palabra de su hijo les trajo más cercanía con la fe que habían practicado durante años, pero que ahora experimentaban de una manera completamente nueva, más viva y palpable que nunca. Lo que comenzó como una historia extraordinaria sobre una cirugía y una experiencia cercana a la muerte, se convirtió en un testimonio personal de la eternidad, de un amor divino y de la certeza de que, aunque las circunstancias puedan ser dolorosas, hay algo mucho más grande que nos espera más allá de la muerte. La historia de Coulten no solo conmovió a los que lo conocían, sino que se extendió como un rayo a través de comunidades más amplias, tocando los corazones de personas de diferentes creencias y trasfondos. A medida que la familia Burpo compartía su experiencia, los relatos de personas que se sentían inspiradas o consoladas por las palabras de Coulten se multiplicaron. Aquellos que enfrentaban la pérdida de un ser querido, o que luchaban con la desesperanza, encontraron en la historia un atisbo de luz, una promesa de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en un lugar lleno de amor y paz. La sencillez y la pureza con las que Coulten compartía sus visiones de un mundo celestial lleno de colores brillantes, caballos, y una abundante luz divina resonaban profundamente en los oyentes. Había una honestidad infantil en sus palabras que no podían ser fácilmente descartadas, no importa cuán escépticos pudieran ser. La visión del cielo que describía, sin adornos ni teorías complejas, ofrecía una percepción fresca y sorprendente de lo que podía esperar el alma humana después de la muerte. Para los Burpo, este proceso de compartir su historia no solo era un acto de difusión, sino una forma de sanación continua. Cada vez que hablaban sobre la experiencia de Coulten, se les ofrecía un nuevo recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la esperanza que reside en la fe. No solo había una conexión con su hija no nacida, sino también con los miles de personas que, al escuchar, recibían un consuelo inesperado. La vulnerabilidad que mostraron al compartir los detalles más íntimos de su vida y su fe permitió que otros se sintieran comprendidos, aceptados y menos solos en sus propias luchas. El hecho de que Coulten, un niño tan pequeño, hablara con tanta seguridad sobre un amor tan grande y divino,
comenzó a desafiar las concepciones tradicionales sobre la fe y la espiritualidad. El amor de Jesús por los niños, como él mismo lo había experimentado, no era solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable y viva. Este mensaje fue algo que resonó particularmente entre aquellos que necesitaban un recordatorio de que la inocencia y la fe de un niño podían ser un medio poderoso para acceder a verdades profundas. Al mismo tiempo, la familia enfrentó la inevitable respuesta escéptica de algunos. Algunos sugerían que los relatos de Coulter eran simplemente el resultado de un trauma infantil o una mezcla de sueños vívidos inducidos por la anestesia. Sin embargo, los padres de Coulter, que conocían la profundidad de su hijo y la transformación que había experimentado, no podían aceptar esa explicación. Sabían que las palabras de Coulter, aunque sencillas, no eran fantasías. Eran algo más, una verdad que él no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. A medida que la familia Burpo continuaba compartiendo su historia en conferencias, iglesias y programas, el impacto de su mensaje no hizo más que crecer. Las palabras de Coulter fueron una chispa de esperanza para muchos, una visión de algo más allá de la muerte que ofrecía consuelo y fe. En cada evento, la familia encontraba una nueva forma de entender su propia fe y cómo, a través de la experiencia de Coulter, Dios les había dado no solo un milagro, sino una misión: compartir la luz de la vida eterna con otros. La historia del cielo es real se convirtió en algo mucho más grande que un testimonio de una experiencia personal. Era un recordatorio de que, en medio de la tragedia y el dolor, hay una promesa de esperanza y redención que va más allá de todo lo que podemos entender. Para los Burpo, lo que comenzó como una crisis de vida y muerte se transformó en una plataforma para compartir el mensaje de amor divino y la certeza de que el cielo existe, y que el amor de Jesús por los niños, y por todos, es más real de lo que jamás pudieron imaginar. El éxito inesperado de El cielo es real trajo consigo tanto bendiciones como desafíos. Por un lado, la familia Burpo se vio abrumada por el amor y el apoyo de miles de personas que sentían que la historia de Coulter les había ofrecido consuelo en su dolor y esperanza en su fe. La imagen de un niño pequeño, sin prejuicios ni el cinismo de la adultez, describiendo el amor divino y un mundo celestial lleno de luz, tocó las fibras más profundas de quienes leyeron o escucharon su testimonio. Muchos encontraron en sus palabras un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la vida no termina con la muerte, sino que se abre a una existencia más pura y luminosa. Sin embargo, a medida que la historia alcanzaba un público más amplio, los escepticismos y las críticas también se intensificaban. El mundo en línea, con su vasto alcance y anonimato, se llenó de voces que cuestionaban la autenticidad de la experiencia de Coulter. Los detractores sugerían que todo era producto de su entorno cristiano o que las visiones podrían haber sido el resultado de efectos secundarios de la anestesia. La especulación sobre las alucinaciones o la influencia de la educación cristiana pareció deslegitimar, para algunos, la vivencia de un niño que hablaba con tal convicción sobre lo que había visto. Y aunque las palabras de Coulter resonaban con sinceridad, las interpretaciones sobre su significado variaban enormemente. Todd y Sonia, que habían compartido su historia con la intención de transmitir un mensaje de esperanza, comenzaron a sentirse atrapados entre dos mundos. El deseo de continuar compartiendo la experiencia de su hijo, que ellos creían era genuina y transformadora, se veía opacado por las constantes críticas. La familia había recibido muchas cartas de personas agradecidas por la claridad y el consuelo que les había brindado el relato de Coulter. Sin embargo, la llegada de los ataques a través de los medios y en eventos públicos les generaba una tensión interna difícil de manejar. ¿Cómo equilibrar la gratitud por las historias de consuelo y, al mismo tiempo, enfrentar los cuestionamientos de aquellos que los veían como oportunistas o engañadores? La situación se complicaba aún más con la aparición de las acusaciones de explotación económica. Aunque el dinero generado por el libro permitió a los Burpo mejorar su situación financiera, especialmente después de las deudas médicas por la cirugía de Coulter, las insinuaciones de que estaban lucrando con la fe de su hijo los hirieron profundamente. Todd, quien siempre había predicado la importancia de la humildad y la integridad, se sintió profundamente herido por estas acusaciones. No buscaban el dinero ni la fama, solo compartir lo que creían era un mensaje auténtico y poderoso. Mientras tanto, Coulter seguía compartiendo su historia con la misma inocencia y sinceridad. Su capacidad para hablar sobre experiencias tan profundas sin alterarse, sin sentir la presión de los escrutinios, parecía agregar una capa de autenticidad a su relato. A menudo, su tono y su enfoque, tan directos y sin complicaciones, hacían que la gente se cuestionara si el amor de un niño podía ser tan claro y verdadero como él lo expresaba.
Y aunque los escepticismos continuaron, la familia sabía que su historia no estaba destinada a convencer a todos. Era, más que nada, un testimonio de fe, esperanza y amor divino, algo que no se podía forzar a creer, pero que tocaba profundamente a aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. En medio de los altibajos, los Burpo se mantenían unidos, encontrando consuelo en su fe y en el profundo vínculo familiar que los sostenía. Sabían que su misión no era ganar aprobación, sino compartir la verdad tal como la vivieron. Lo que comenzó como un relato privado sobre un niño y su visión del cielo se había convertido en un fenómeno global, pero, para ellos, seguía siendo, ante todo, la historia de un niño que había experimentado algo más allá de su comprensión, y que, con su sinceridad y fe, había tocado la vida de miles de personas. La evolución de Coulter, tanto en su comprensión del cielo como en su capacidad para compartirlo con otros, reflejaba una madurez que había sido moldeada por la experiencia única que vivió. Aunque su testimonio seguía siendo aquel de un niño inocente, las palabras que usaba y la manera en que las compartía habían adquirido una profundidad que tocaba a quienes lo escuchaban. La gente no solo escuchaba su historia, sentían la serenidad en su voz y la certeza en su mirada, como si Coulter estuviera simplemente relatando algo que era tan real para él como el mundo en el que vivía. Mientras tanto, Todd y Sonia continuaban equilibrando la vida familiar con sus nuevas responsabilidades como narradores. Al principio, la atención mediática había sido desbordante, pero con el tiempo aprendieron a gestionarla con más tranquilidad. Aunque la vida en el centro de atención ya no era tan intensa, sabían que la misión de compartir el mensaje de Coulter seguía siendo un llamado importante. Si bien ya no buscaban convencer a todos, entendían que la historia de su hijo seguía tocando vidas, y eso les daba una paz que el escepticismo no podía arrebatarles. Las invitaciones para que Coulter hablara en eventos continuaron, y con el tiempo se convirtió en un joven capaz de hablar con más claridad y detalle sobre lo que había visto. Describió el cielo con un lenguaje tan vívido que aquellos que escuchaban se sentían como si pudieran ver, o al menos imaginar, lo que él había experimentado. Las flores eternamente florecientes, los árboles que cantaban suavemente y la luz resplandeciente eran solo algunos de los detalles que Coulter compartía. Era como si su testimonio, lejos de perder intensidad con el tiempo, se volviera más vívido y detallado, como si él mismo descubriera nuevas capas de la visión que había recibido. Y mientras tanto, su relación con sus padres seguía siendo un pilar fundamental. En medio de las entrevistas y las demandas públicas, Coulter seguía siendo el niño que amaba jugar y explorar el mundo con la misma curiosidad y alegría que antes. La sencillez de su espíritu, su capacidad de ver el cielo como una realidad que no necesitaba pruebas, sino solo fe, era un reflejo de su pureza de corazón. Aunque había sido puesto en el centro de un debate global, para él, todo seguía siendo tan simple como lo había sido desde el principio, un niño que había visto el cielo y que estaba dispuesto a compartirlo con el mundo. Así, la historia de Coulter Burpo siguió siendo un testimonio de lo inexplicable y lo divino. A pesar de los escepticismos y las críticas, su historia logró resonar profundamente con muchas personas que, al igual que él, buscaban respuestas y consuelo. Y aunque la familia Burpo continuó enfrentando las preguntas y los desafíos que venían con el testimonio de su hijo, sabían que al final lo más importante era que su historia había tocado las vidas de miles, brindando esperanza, paz y un vistazo a lo que podría esperar más allá de esta vida. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Coulter fue la forma en que trascendió las barreras religiosas y culturales, llegando a personas de todas las creencias y orígenes. El mensaje que Coulter trajo de regreso no estaba marcado por doctrinas religiosas o discusiones teológicas, era un mensaje universal de amor y esperanza, una promesa de un lugar mejor. En un evento, una mujer se acercó a la familia, visiblemente emocionada, y les contó sobre la trágica pérdida de su hijo el año anterior. He estado tan enojada con Dios, confesó entre lágrimas. No podía entender por qué se llevaría a mi hijo. Pero después de escuchar a Coulter hablar hoy, siento como si una pequeña parte de mi corazón se hubiera sanado. Ahora creo que mi hijo está a salvo y feliz, tal como Coulter lo describió. Estas palabras sorprendieron profundamente a Todd, quien había sido testigo de numerosas reacciones emocionales ante la historia de Coulter. Sin embargo, cada vez que alguien encontraba consuelo en su testimonio, sentía que era un milagro. Le recordaba que, aunque a veces se sintieran pequeños y vulnerables en su misión, estaban compartiendo algo más grande que ellos mismos, un mensaje de esperanza que tocaba los rincones más oscuros del dolor humano. Ese consuelo, pensó Todd,
era el verdadero regalo que les había dado Coulten, no solo la experiencia milagrosa de su sobrevivencia, sino también la oportunidad de ofrecer paz a otros en sus momentos más difíciles. A pesar del impacto positivo, el escepticismo no desapareció por completo. Con el tiempo, las críticas se volvieron más sofisticadas. La historia de Coulten se convirtió en tema de intensos debates en medios de comunicación, foros de Internet y programas radiales. Los críticos desmenuzaron cada aspecto de su testimonio, algunos acusando a la familia de inventar la historia por fama o beneficio económico. Se discutieron teorías psicológicas y neurológicas sobre las experiencias cercanas a la muerte, sugiriendo que las visiones de Coulten podrían ser el resultado de alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno en su cerebro. A Sonia le resultaba doloroso enfrentarse a estos ataques. Como madre, su instinto era proteger a su hijo y asegurar que no se sintiera inseguro sobre su propia experiencia. Temía que, con el tiempo, Coulten pudiera empezar a dudar de lo que había vivido. Se preguntaba si el escrutinio constante lo haría sentirse presionado a defenderse o justificar lo que había visto. En esos momentos de ansiedad, Sonia oraba para encontrar paz y guía, esperando que Dios les diera la fortaleza para continuar con este viaje incierto. Sin embargo, Coulten parecía estar imperturbable frente al ruido externo. Continuó su vida con la misma curiosidad e inocencia que lo había caracterizado siempre. Aunque ya no era el niño pequeño que había vivido la experiencia, su testimonio seguía siendo el de alguien que había visto el cielo, pero que no se sentía definido por ello. Vivía su vida como cualquier otro adolescente, practicaba deportes, salía con amigos y disfrutaba de su tiempo en familia. La historia de su visita al cielo no era algo que proclamara a los cuatro vientos, sino que la compartía cuando alguien se lo preguntaba, siempre con una sencillez que desarmaba a los escépticos. A medida que pasaron los años, la familia Burpo encontró un nuevo equilibrio. Aunque las invitaciones para hablar seguían llegando, aprendieron a rechazar aquellas que no encajaban en su vida cotidiana, priorizando momentos de tranquilidad familiar. Todd regresó a sus responsabilidades en la iglesia, mientras Sonia continuó con su trabajo en la escuela local. Descubrieron una nueva gratitud por las pequeñas cosas de la vida, cenas familiares, paseos por el lago y noches de cine. En esos momentos sencillos y ordinarios, se sentían más conscientes que nunca del milagro que habían experimentado, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían atravesado, su historia seguía siendo un faro de esperanza para aquellos que la necesitaban. Un atardecer de verano, mientras el cielo se teñía de tonos rosados y naranjas, Todd y Coulten se sentaron juntos en el patio trasero. ¿Recuerdas todo lo que viste en el cielo?, preguntó Todd suavemente, sin querer presionar, pero curioso por saber si los recuerdos de Coulten seguían siendo tan vívidos. Coulten asintió, mirando al horizonte con una expresión distante, como si viajara hacia un lugar lejano. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Recuerdo la luz y cómo todo se sentía tan cálido y seguro, y recuerdo a Jesús. Luego miró a su padre y sonrió. Era tan amable, papá. Me amaba tanto. Las palabras de Coulten, aunque ya las había escuchado muchas veces, seguían conmoviendo a Todd. Cada vez que las escuchaba, sentía un profundo asombro. Fue en ese momento cuando Todd comprendió que la historia de su hijo no trataba de demostrar nada a nadie. Se trataba de un amor tan puro y profundo que había dejado una huella imborrable en él. Era el testimonio de la fe simple y sincera de un niño frente a los misterios más grandes de la vida y la muerte. Para los Burpo, la misión no era convencer al mundo de la existencia del cielo. Era compartir el regalo que les había sido otorgado, una visión del amor y la esperanza más allá de esta vida. No podían controlar cómo recibirían su historia los demás, ni si algunos creerían o no. Lo único que podían hacer era ser fieles al mensaje y confiar en que llegaría a aquellos que más lo necesitaban. Mientras el sol se ponía, bañando el cielo en cálidos colores, Todd rodeó a Coulten con su brazo. Se sentaron en silencio, disfrutando de ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre quienes comparten una comprensión profunda. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Sabían que, más allá de cualquier duda o escepticismo, seguían siendo parte de algo extraordinario. Y, mientras el futuro avanzaba, seguirían compartiendo la historia de Coulten una persona a la vez, con la fe y el amor inquebrantables de que el cielo es real.